Vamos entonces con la tercera y última clase por el día de hoy de lo que es sanidad en Cristo. Vamos a ver acá. La salvación abarca sanidad si analizamos desde el punto de vista etimológico, nos daremos cuenta que los términos utilizados en el griego para referirse a la salvación del alma son utilizados para la sanidad del cuerpo. A continuación, describiré dichos términos. Aquí vamos a estar repartiendo una cantidad de textos bíblicos que ustedes van a oír el audio, van a ver el video y los van a anotar, y cuando venga, pues, los que se propongan tener la guía la van a tener también. Vamos con esta primera parte. Soso, salvar, librar, proteger. Lo mismo literal. Mateo, figurativamente, en el Nuevo Testamento se usa para describir la sanidad física como la espiritual. Sanidad física. Mateo 9, 21 y 22. Marcos 5, 23 y 28 y 34. 6, 56, 10 y 52. Lucas 8, 36 y 48. 50 y 17, 19, 18, 42 y Hechos 4, 9 y 14, 9. Sanidad espiritual, Mateo 1, 21, 18, 11, Marcos 16, 16, Juan 12, 47, Romanos 11, 14, Primera a Corintios 1, 21, Primera a Timoteo 1, 15 y Hebreos 7, 25 y Santiago 1, 21. Soteria, liberación, salvación, seguridad, sanidad física, Hechos 27:34, Lucas 1:17, sanidad espiritual, Hechos 4:12, 13:47 y 28:28. Y Romanos 10:10 también tiene que ver. Soso, salvar por completo, curar, preservar, rescatar. Sanidad física, Lucas 7:3, Mateo 14:36, Hechos 23:24, Hechos 23:24 y 27:43. Sanidad espiritual, Primera de Pedro 3:20. Iaomai, curar. Sanidad física, Mateo 8:8 y 13, 15:28 y Lucas 5:17 y 16, 19 y 9:2. Juan 4:47. Sanidad espiritual, Mateo 3:15, Juan 12:40 y Hechos 28:27 y Hechos 12:13. Todos estos textos bíblicos ustedes los van a buscar, los van a analizar y tiene que ver con la sanidad física, pero también con la sanidad espiritual. Este término, iaomai, es utilizado en algunos pasajes para referirse tanto a la condición espiritual como física. Lucas 4:18, Hechos 10:38, Santiago 5:16 y Primera de Pedro 2:24. El libre uso de estos cuatro términos para describir y hacer referencia a la salvación espiritual y a la sanidad física, en mi opinión, indica que los apóstoles veían, oiga, los dos beneficios como un resultado del sacrificio en la cruz. Esto es confirmado por el apóstol Pedro al hacer mención a la salvación espiritual y física juntamente en el mismo pasaje. Citemos el texto: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
viviéramos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. ¿Sí? Ahora, en la cruz, Cristo aseguró para cuantos deseen creer en Él, una salvación, oiga, integral, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Sanidad completa, integral. Desde el punto de vista bíblico textual, también se puede demostrar esta verdad. Marcos 5:25 y 34. Trata de la mujer sanada del flujo de sangre. El verso 34 nos dice que después que la mujer tocó el manto de Jesús, él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Se observa bien el pasaje, el término salvación fue usado para referirse a la sanidad física. En Lucas 5:19 y 25 tenemos otro ejemplo de esta verdad. Se trata del caso del paralítico que descendió por el techo. En el verso 20 Jesús le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Si observas bien, Jesús hasta el momento no había expresado nada acerca de la sanidad física, solo hizo mención del perdón de pecados. Pero a causa de la murmuración de los escribas y de los fariseos, él le dijo: ¿qué es más fácil decir, tus pecados sean perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho, sé sano. Ahora vamos a analizar un poquitico acá. Cuando le bajaron este individuo por el techo donde estaba Jesús, se cree que era la casa de Pedro, la primera expresión de Jesús fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Número uno, ¿qué fe está usando Jesús para sanar a este hombre? ¿La de él? No. La de sus 4 amigos que lo trajeron y lo bajaron por el techo. Otro. Se cree, según algunos historiadores y eruditos, se cree que todo el que estaba enfermo estaba pagando la culpa de un pecado de él o de sus ancestros. Por lo tanto, hasta que este hombre no sintiera el perdón para sí, no iba a tener ese creer o ese aceptar que podía ser levantado de ese lugar. Entonces Jesús va primero a la parte que ya él conocía, el perdón del pecado. Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Una vez que este hombre oye esta expresión, psíquicamente se prepara y entiende, acepta el perdón. Al aceptar el perdón, entonces él puede aceptar cualquier orden diferente. La gente murmura, la gente critica, y Jesús le dice: bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico: toma tu lecho, levántate y camina hacia la calle, vete hasta tu casa. En otras palabras, de acuerdo a la creencia que había en el ambiente, si este hombre, sus pecados eran perdonados, él podía levantarse y podía caminar. Ahora, lo que me llama la atención de este individuo era que los que le impidieron entrar por la puerta, ¿sí? Escuche para acá un momentito. Los que le impidieron entrar por la puerta, que lo obligaron a bajar por el techo, ahora tenían que apartarse de la puerta por donde él iba a salir. Porque iba con el catre, con la cama, llevándose por delante a todo el que estaba estorbando. Entonces, es tremendo este detalle acá de esta acción hermosa de Jesús. Y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Los escribas y fariseos presentes
pudieron entender que Jesús tenía autoridad para perdonar pecado por la mentalidad que había, porque físicamente Jesús sanó la enfermedad, porque según los pactos el perdón de pecados también abarca sanidad. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Según Juan 3:14 y Números 21:8 y 9, Cristo es el antetipo de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. ¿Sí? Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mira a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Número 21:8 y 9. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El caso es que Jesús trata primero el espíritu para luego tratar al cuerpo, porque un espíritu en pecado en un cuerpo sano está perdido, pero un espíritu salvo en un cuerpo enfermo está salvo, aunque el cuerpo no está bien. Pero con la muerte de Jesús, la medicina está para los dos, para la salvación y para la sanidad también. Ahora, solamente hay que creer, aplicar fe igual para ambos. Juan 3:14 y 15, según estos textos que acabamos de leer, textos paralelos, en la cruz, Dios en Cristo perdonó el pecado y sanó la enfermedad. Isaías 53:4 y 16. Da testimonio y afirma que aquel que llevó tu pecado también llevó tu enfermedad. A continuación, vamos a hacer una exégesis de Isaías 53 para entender con precisión cómo la sanidad tiene relación con la salvación. En el verso 3 dice: varón de dolores. Originalmente quiere decir varón con muchos dolores o cargado de dolores. Luego dice experimentado en quebranto. Originalmente quiere decir familiarizado con la enfermedad. El término que se utilizó del hebreo fue cola. Fue el mismo que se utilizó en el verso 4 para hacer referencia a la enfermedad. Después dice: fue menospreciado y no le estimamos. Originalmente expresa: sufrió el desprecio, el abandono y no le tomaron en cuenta. En el verso 4 dice: ciertamente, como para no dejar duda de su obra vicaria, la cual fue una realidad, llevó él nuestras enfermedades. Es importante destacar en este caso que el pronombre nuestras es enfático, es enfático. El llevó era nuestras, al igual eran nuestros dolores. También debemos reparar en este detalle el verbo llevar. Detalle: el texto original en el hebreo aparece nasa, término que indica quitar, extirpar. Texto original: terminó o término. Iron fue el equivalente en griego que utilizó Juan para dar testimonio de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, teniendo el mismo valor y significado que en el hebreo. Juan 1:29. El verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. De aquí podemos aprender una gran verdad.
Si unimos los dos pasajes, podemos darnos cuenta que Jesús, conforme quitó el pecado, quitó la enfermedad. Juan 1:29, Isaías 53:4. Los mismos términos en sus equivalentes fueron empleados en ambos pasajes para referirse a quitar tanto el pecado como a la enfermedad. Indica que de la misma forma que fui libre del pecado, lo fui de la enfermedad. Por ende, no me pertenece ninguno de los dos, es decir, ni el pecado ni la enfermedad. Las escrituras afirman que el dolor fue suyo en relación a la enfermedad como consecuencia del pecado nuestro. Es decir, hace notar que el término heridas originalmente no se escribió así. En el hebreo se utilizó el término mejoral, el cual indica clavado o traspasado. Continúa diciendo molido por nuestros pecados. Originalmente indica el Redentor fue aplastado por nuestras perversidades innatas. ¿Por qué lo sabemos? En el hebreo el término molido es originalmente el cual significa aplastado, triturado totalmente. Luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, como lo que originalmente se nos dice que el castigo que condujo a nuestra paz cayó sobre él. Debemos tomar en cuenta lo siguiente: el término paz tiene una rica variedad de significados, los cuales no solo indican paz, sino salud, bienestar, prosperidad, plenitud. Esto indica que el pasaje quiere decir en toda su extensión el castigo nuestro para que tuviésemos paz, salud, bienestar, prosperidad en toda su plenitud cayó sobre él. Luego dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados. En 1 de Pedro 2:24 el término utilizado es heridas, mientras que en Isaías utiliza el término llagas. Cuando hacemos una exégesis de estos dos términos desde el punto de vista etimológico, los pasajes quieren decir lo siguiente: por sus sufrimientos integral, el cual vino sobre sobre todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Fuimos nosotros restaurados integralmente en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Lo otro que hay que entender es que los términos herida y llaga no las perforaciones hechas por los clavos, tampoco a los hematomas ocasionados por la flagelación. Los términos originalmente tienen que ver con el dolor y el sufrimiento integral que pasó Jesús en todo su ser. El grave problema de la iglesia es en la enseñanza. Nos dijeron que la salvación se limitaba solo a la vida eterna. Nunca incluyeron la sanidad. Nos conformamos con la vida eterna, no importando si enfermamos o no. Creo que así como resistimos el pecado en nuestras vidas y nos sentimos mal cuando fallamos, de la misma manera debemos resistir la enfermedad, ya que la enfermedad, es parte de la maldición. Vivir enfermo no nos condena ni nos hace unos malditos, pero sí nos
cercenan nuestra bendición, llevándonos a caminar en terreno de maldición y a su vez atenta en contra de nuestra vida, dejando de ser fructíferos en la obra de Dios. En conclusión, debemos entender que la salvación abarca sanidad también. Lamentablemente, yo no sé si usted ha oído que algunas personas, a veces uno los ha visitado, hermanos que están padeciendo, incluso algunos líderes, ministros, y dicen, hermano, esta enfermedad que Dios me puso para probarme. ¿Sí? No, hermano, es que de esto se murió mi abuelo, mi abuelita, y bueno, yo estoy aquí en el camino, ya va. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, todas, y todo es todo. Es decir, yo no soy heredero de algún mal paso, de alguna maldición generacional que pudo haber venido en mi familia. Yo soy heredero ahora de y en Cristo Jesús, de los beneficios que Cristo obtuvo para mí en la cruz del Calvario. Ahora, ninguna enfermedad viene de parte de Dios. Pregunto, ¿en alguna ocasión usted ha visto a Dios enfermo? Al Verbo, al Espíritu Santo, a los ángeles, a los querubines, a los serafines. ¿No? ¿Por qué? Eso no es parte de su naturaleza. Así como usted no verá a los ángeles en pecado, ni verá a Dios en pecado, porque esto es parte de lo mismo. Entonces, por años a nosotros se nos enseñó que la enfermedad era parte de la vida. Y en otros lados enseñan que la pobreza nos acerca más a Dios. Eso viene de la Iglesia Católica, ¿yo? Pero averigüe usted a ver si ellos practican esa pobreza ya en donde ellos viven. ¿Sí? Entonces, el que enseña algo y no lo vive es un hipócrita. Ahora, ¿de qué tiempo o clase de enfermedad nos liberó Cristo en la cruz? Es la pregunta. ¿De qué tipo o clase de enfermedad nos libró Cristo en la cruz? Vamos a ver. Esta interrogante surge porque hay quienes enseñan que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter espiritual, concernientes al estado espiritual del hombre. Por lo tanto, no se trata de enfermedades físicas, según algunos individuos por ahí. Vamos a estudiar el caso, vamos a revisar un poco aquí a ver. Vamos a discutir esta idea. Si analizamos Mateo 8, 16, 17, las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico. De no ser así, ¿por qué en el libro de Mateo, cuando Jesús sanaba a los enfermos, físicamente hace referencia a Isaías 53? El texto dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si hacemos un análisis de los dos pasajes entonces mencionados, nos podremos dar cuenta que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico y no se limita a lo espiritual. Otros alegan que las bendiciones de sanidad que aparecen en Isaías 53 son solamente para los judíos por causa de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Por tanto, los gentiles no estaban incluidos en los pactos. Si esto es así, ¿por qué Pedro, en su primera carta dirigida a los creyentes ubicados en el Asia Menor, compuesta en un 80% por gentiles, los incluye en la bendición de sanidad, de ser la bendición única y exclusivamente para los judíos? Pedro no los habría incluido, y menos como inspiración del Espíritu Santo para escribir tal verdad. El texto dice de esta forma, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24.
Otros indican que fue una bendición que se desarrolló y tuvo cumplimiento ministerio de Cristo mientras estuvo en la tierra. Si es así, entonces en estos tiempos, es decir, si es así, en estos tiempos no habrá sanidad. Vamos a ver, tampoco hay perdón de pecado. Es decir, si solamente en la parte de la salud, de la sanidad, fue en el tiempo de Cristo, solamente se sanaban los enfermos en el ministerio de Cristo, entonces allá se perdonaba pecado. Si es así, si todo esto solamente se dio en el ministerio de Cristo, entonces podemos deducir que solamente allá hubo perdón de pecado y ahorita no. Entonces, si hubo perdón de pecado también, si sigue habiendo perdón de pecado, también sigue dándose la sanidad. Tampoco hay perdón de pecado porque ambos están incluidos en el paquete de la salvación. Así como Cristo te perdonó llevándose el pecado, asimismo se llevó la enfermedad sanándote. Dios no es causante de la enfermedad. ¿Sí? Ahora, hay perdón para el cuerpo a través del sistema inmunológico, a través de la ciencia médica, a través de una intervención divina, lo que se conoce como un milagro o sanidad. Si hacemos un análisis, las tres proceden, de Dios. Los tres tipos o las tres formas de Dios sanar. El sistema inmunológico, Dios lo puso en el hombre como propiedad del cuerpo, como sistema de defensa. El sistema inmunológico, también llamado sistema inmune, es el método corporal cuya función primordial consiste en destruir los agentes patógenos e infecciosos. La responsabilidad del sistema inmunológico es enorme y debe presentar una gran diversidad con objetos de reaccionar de forma adecuada con los miles de antígenos en contra de los patógenos o agentes infecciosos que pueden invadir el cuerpo. Aún no se conocen en su totalidad los mecanismos fisiológicos complejos implicados en el sistema inmunológico. Es algo que está en el cuerpo del ser como un misterio, como prueba que esto tan complejo solo pudo venir de Dios. La investigación médica continúa en el estudio de este sistema de defensa en relación al mal producto de la caída del hombre. En el deterioro del sistema inmunológico se desarrolló lo que se conoce como los patógenos. Son agentes infecciosos microscópicos que son capaces de generar un daño o enfermedad en otro organismo de cualquier tipo en relación al bien mediante Dios como proveedor interesado en la sanidad del hombre. En nuestro cuerpo tenemos los llamados antígenos, que son sustancias que desencadenan la formación de anticuerpos que como sistema de defensa causan una respuesta inmunitaria. Una de las causas por la que Jesús no se enfermó en su transcurso en la tierra es porque el sistema inmunológico el sistema inmunológico le funcionaba
al 100%. Y esto es demostrado bíblicamente. Cristo tocó hombres llenos de lepra. Lucas 5:13. El Evangelio de Lucas enfatiza la perfección humana de Cristo. Aquí el médico amado aparece subrayar el hecho de que no había por dónde tocar a este cuerpo sin exponerse a la enfermedad. Cristo lo tocó al leproso, pero no se enfermó. Cristo era inmune a la enfermedad, porque era inmune al pecado, no porque era inmune al ataque de Satanás. Los ataques siempre vinieron. Satanás sí atacó a Cristo, pero no pudo hacer que Cristo pecara, ni mucho menos que se enfermara. ¿Sí? Quien hizo que Cristo se enfermara fue el Espíritu Santo. Después que el pecado fue colocado sobre él, es que la enfermedad pudo venir. ¿Estamos claros? El diablo atacó y atacó, Cristo no pecó, la enfermedad no podía hacer nada. Luego se coloca sobre Jesús el pecado suyo y el mío, y entonces la enfermedad pudo venir, el derecho. Aunque la lepra en la medicina moderna ahorita no se considera contagiosa, en aquella sí, el simple hecho de que Jesús haya visitado una aldea de leprosos indica la seguridad en la que Jesús andaba, por saber que en la enfermedad, al saber que la enfermedad no tenía lugar en él. La ciencia médica reconoce en la rama de la farmacología que solo está como sistema de ayuda en lo científico, descubriendo un gran número de fármacos útiles para la sanidad, derivados de los minerales y plantas y animales. Es decir, la farmacología es tan claro que ellos no sanan a nadie. Los médicos también. Ellos solamente cooperan, con algunos elementos que le agregan al cuerpo para sobreponerse, para nutrirse y combatir contra cualquier tipo de enfermedad. Pero los médicos están claros que ellos están limitados. Ahora, como procedencia de Dios, la ciencia médica no tiene en lo absoluto, en el aspecto farmacológico, propiedad para sanar. Solo descubren el cómo hacerlo y dan medicaciones de lo que ya Dios hizo. No se descarta que en una intervención quirúrgica la ciencia médica pueda producir sanidad, o Dios a través de la ciencia médica, sanidad parcial y en el mejor de los casos completa. Pero creo que todo esto procede de Dios. La intervención divina, lo que se denomina como milagro, que viene siendo la suspensión del curso ordinario de la naturaleza para que operar en el poder sobrenatural de Dios. En cuanto a estas tres formas de adquirir sanidad, las tres proceden de Dios. Y debemos entender que todas las cosas que están en el propósito y la voluntad de Dios son buenas, agradables y de paso perfectas. Leamos los pasajes que lo confirman. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero acá quiero que hagamos un pequeño análisis. Oiga la orden que hay aquí. Oiga. Transformaos, es una orden, por medio de la renovación, de vuestro entendimiento. ¿Cómo cree usted que usted puede
renovar o transformar su entendimiento. ¿Cuál es la fórmula? ¿De qué manera usted renueva su entendimiento? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Cómo usted renueva su entendimiento? ¿Haciendo lo mismo que toda la vida ha hecho? Entonces, ¿cómo renueva usted su entendimiento? Hablando con otro que sabe más que usted. Ahora, ¿cómo usted logra hablar con otro que sabe más que usted? Pregunto, ¿usted tendría la posibilidad de hablar con el apóstol Pedro? Los que me ven y me oyen por el video, ¿tendrían la posibilidad de hablar con Pedro? Pero Pedro sí tiene la posibilidad de hablar con usted y conmigo, leyendo los escritos que él dejó. Nosotros no tenemos la posibilidad ahorita de hablar con alguno de los escritores del Nuevo Testamento, nosotros con ellos, pero ellos sí tienen la posibilidad de hablar con nosotros cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos, estudiamos y analizamos. De esa manera renovamos nuestro entendimiento, leyendo donde ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiró. Y de esa manera, entonces nosotros somos renovados. Pregunto yo, mi hermana que es bachiller, usted cuando se inscribió en, bueno, creo que las tres son bachilleres aquí, cuando ustedes se inscribieron en primer año, ¿tenían el conocimiento que tienen al salir de quinto? ¿De dónde lo adquirieron? De los libros que leyeron y de lo que estudiaron y lo que hablaron. Pero lo que fue echa broma ya, la que fue a brincotear y a brincar la cerca y a pajarear, ustedes conocieron varios. ¿Dónde están? Ok. Ustedes tienen el título porque leyeron, estudiaron y analizaron y le respondieron a la profesora adecuadamente. Y por eso pasaron a otro nivel. Y así sigue siendo todo. En cuanto al conocimiento de las Escrituras, ¿cómo un creyente pasa a otro nivel? Orando, ayunando y vigilando, déjeme decirle que no. No estoy diciendo que no haga eso. Eso es bueno hacerlo, pero de la manera que usted pase a otro nivel es estudiando la mente del otro que está y estuvo en otro nivel. Porque estamos hablando de renovar la mente. No estamos hablando de otro nivel del espíritu, no, renovar la mente. Y la mente tiene que ver con el alma, y el alma tiene que ver con conocimiento. Entonces, a medida que yo leo, que yo estudio, que yo analizo, entonces paso a otro nivel. Recordaba ahora cuando leía la guía, dos casos. Cuando Jesús oró y le dio la orden a la hija de Jairo que volviera a la vida, ¿qué fue lo que dijo Jesús después de que la hija de Jairo volvió a la vida? ¿Qué fue lo que dijo? No lo han visto. Si lo han visto, pero no se recuerdan ahorita. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando su amigo Jairo salió de la tumba? Lázaro, perdón. Cuando Lázaro salió, ¿qué fue lo que dijo? Desatarlo. ¿Quién lo iba a desatar? Los demás. Él lo resucitó, pero ¿quién tenía que desatarlo? Los que estaban ahí. ¿Cuántos días tenía muerto? Desatarlo y darle de comer. Y a la otra también, darle de comer. Entonces, Cristo resucitó a la iglesia. Amén. ¿Quién le tiene que dar comer, pastora? Nosotros. ¿De qué le vamos a dar de comer? Ajá. El detalle es que si yo no conozco la palabra, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar maña, le voy a dar tradición, le voy a dar ideas humanas, pero cuando conozco la palabra, y esa palabra me hizo a mí ser libre, me nutrió, me alimentó, esa es la que yo le voy a dar a los demás. Que hay la necesidad de que pasemos hora y hora leyendo y estudiando para que pueda surgir esto. Renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en Romanos 12:2. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, oiga, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Yo no veo nada bueno, agradable y perfecto en un cáncer o en cualquier tipo de enfermedad. ¿Usted ve algo bueno en eso?
El único que ve algo bueno en una enfermedad es el médico que va a atender, es el de la farmacia que va a vender la medicina. Y si el hombre se nos murió, el único que ve algo bueno es el sepulturero, el que vende las urnas, más nadie. Ajá. Ahora, Jesús en una de sus enseñanzas dijo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. Jesús hablando con sus discípulos les quiso decir fue, ninguno de ustedes, por mucho que se esfuerce, podrá sobrepasar la bondad de Dios. Es decir, si como padres no tenemos el valor de colocar una enfermedad sobre nuestros hijos, ¿por qué le atribuimos a Dios una acción tan baja e misericordia sobre el único humano donde Dios puso la enfermedad para no cargarla sobre nosotros fue sobre su propio Hijo? Hebreos 6:6. Uno de los argumentos que tienen los que enseñan que la enfermedad viene de parte de Dios es el conocido aguijón de Pablo, que ha sido transmitido a la iglesia por generaciones sin darse cuenta que dicha enseñanza va en contra de la misma naturaleza de Dios. Se han ofrecido incontables explicaciones concernientes a la naturaleza del aguijón de Pablo. Estas van del rango desde una tentación incesante, inflexible, oponente, enfermedades crónicas tales como problemas oculares, según Gálatas 4:15, malaria, migraña, epilepsia, hasta inhabilidad para hablar. Es entendible que Pablo considerara a este aguijón un obstáculo para un ministerio más amplio y efectivo. Lo que sabemos acerca de este aguijón proviene de informaciones del mismo Pablo que dejó escrito en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, verso 7. Notemos lo que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmesuradamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero, oiga, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca. ¿Sí? Para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a estudiar y a detallar algunos factores que nos darán una clara visión acerca del aguijón de Pablo en 2 Corintios 12:1 al 9. Para acerca de un aguijón en su carne, el cual le causaba mucha aflicción, según este pasaje antes mencionado, pero eso lo vamos a ver, señoras y señores, en nuestra próxima clase, porque el tiempo no perdona.